Hola. Hoy me daré la oportunidad de platicar y responder 4 frecuentes preguntas más un pilón relacionadas con el Pankadasanga. Y arrancamos con la primera pregunta. ¿Qué es el Pankadasanga? Esta palabra proviene de un escrito llamado el Krishna Yajurveda, que dentro de él se encuentra un breve compendio, sutras, Upanishad se le conoce, o en nuestro idioma sería una serie de estrofas, un poema, que se conoce como el Tejovindu Upanishad. Estos escritos, si bien fueron realizados en lo que hoy se conoce como el norte de la India, Nepal, el Tíbet, Cachemira, el Punjab, toda esa región norte del subcontinente de la India, no sabemos a ciencia cierta qué cultura y qué idioma hablaban, o incluso cuál era la fisionomía o cuál era digamos, su día a día de quienes escribieron los Vedas. Y más estos antiguos, el Krishna Yajurveda y el Tejovindu Upanishad. Esta disciplina de 15 vínculos, Pankada, 15 vínculos, Pankadasanga Yoga, yoga entendido como aquello que comunica, aquello que conecta. Entonces, Pankadasanga Yoga, la conexión con la disciplina de los 15 vínculos. Entonces aquí surge otra pregunta, digamos, un paréntesis. ¿Conecta? ¿Con qué? ¿Yoga es conexión? Ok, perfecto. ¿Con qué? ¿Con qué conecta? Entonces, ¿para qué será esta disciplina? Si es para conectarnos, ok, ¿con qué nos vamos a conectar? Entonces, en estos libros se habla de algo que se conoce como Karuna, Sangha Karuna. Y en el tiempo se ha ido perdiendo como con certeza en aquel entonces también en algunas comunidades o alrededor del mundo se perdió ese concepto, se perdió esa experiencia, la experiencia de la fraternidad, la experiencia de la amistad amorosa, de la práctica del amor, de la Sofía. Filos amor, Sofía, sabiduría, la sabiduría del amor. El Pankadasanga, como las disciplinas que fueron desarrollándose, sintetizándose incluso, como lo es el Ashtanga, 8, H8, Katur-anga, 4, hay síntesis a lo largo del tiempo, hay adecuaciones alrededor del mundo de lo que esto significaba, del Pankadasanga, del yoga, de la comunión, de la comunicación. Entonces la respuesta es, ¿para qué? Para el amor. Es una práctica amorosa, es una conexión con el amor fraternal, la compasión, Karuna, Sangha, comunión, comunidad, comulgar. Entonces es una práctica filosófica profunda, madre o hermana de la gran mayoría de las disciplinas, de las filosofías y de las religiones o teologías que se han desarrollado o se siguen desarrollando alrededor del mundo. Es una práctica, por ende, incluyente, diversa y por ende, unificadora. Entonces, la siguiente pregunta sería, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta practicar esa cosa para experimentar el Sangha Karuna, para experimentar la fraternidad? ¿Cuánto cuesta?
Verán, el amor, cuando se paga, recibe otro nombre. El amor pagado no es amor. Si bien es cierto que la actividad en torno a esta y otros tipos de disciplina requieren de estructura material, de estructura física, de algún espacio de terreno para convivir, para encender una fogata, para cantar, para bailar, para comprar, inventar o desarrollar instrumentos musicales, para alimentarnos y alimentar a otros. Todo eso requiere una acción material y económica. Entonces, con frecuencia, el desarrollo de esta disciplina requiere de algún tipo de cooperacha. Mas no cuesta en sí la disciplina. No podría costar. Y con frecuencia, incluso, no hay necesidad de poner mucho o relacionar el dinero con la actividad del Pankara Sangha. No por negarlo, no porque este sea malo o sea bueno. Es un hecho que conforme vamos desarrollando la práctica, la vocación, el oficio, también se va enriqueciendo. Y la posibilidad de aportar un poco de pan, un poco de transporte, la caseta para llegar aquí en México. Las carreteras son de paga la mayoría. Y bueno, hay que cooperar con la caseta. Tal vez con la gasolina si el carro todavía es de gasolina. O con la electricidad si ya es un carro eléctrico. En fin, hay que cooperar. Y esa cooperación es tan necesaria en lo material como en lo emocional, como en el alma, en lo espiritual. Entonces, el costo en pesos y centavos es cero. Es una disciplina que no cuesta en este sentido, mas sí cuesta en el sentido de su práctica, es decir, requiere un trueque, un intercambio interno, un intercambio con aquellos elementos que nos han llevado a alejarnos de la posibilidad de experimentar el Sangha Karuna, es decir, la fraternidad. Verán, la fraternidad, en inglés fellowship, también es una palabra poco practicada y poco conocida. En náhuatl, en el antiguo vivir mesoamericano, se utilizaba un concepto muy semejante a lo que en la India es un ashram. Aquí se llamaba yekan, es decir, un lugar creado en el lugar adecuado para ser utilizado en el momento adecuado. ¿Por quién? Por el caminante, por el explorador, por el buscador. Y ahí en el yekan se experimentaba y se experimenta algo que en náhuatl también se llama Ixhiupipil. Mi náhuatl no es practicado con frecuencia, discúlpenme el acento. Y esto significa amiguitos. Tanto en la cultura antigua, esa de allá de la India, tanto como acá de Mesoamérica, el usar diminutivos es y era frecuente. No es lo mismo un amigo que un amiguito. Y no es lo mismo, sobre todo en la práctica de esta disciplina. Es un síntoma o una cuestión de humildad. Entonces la pregunta es ¿cuánto cuesta? Cuesta un poco de humildad. Cuesta esa desprenderse de grandes amigos para ser amiguitos. Entonces,
por eso respondo un poco la pregunta de ¿y por qué tan caro? Porque sí requiere de un poco de práctica filosófica, en el sentido de filos, amor, sofia, sabiduría, es decir, animarse a experimentar, a estudiar aquello que se conoce como el sabio amor, filosofía. Entonces, la siguiente pregunta es ¿dónde se practica? Verán, la fraternidad se practica adentro de uno, del ser, en el corazón que conduce a la mente. La amistad, la fraternidad, toma los recursos de nuestra mente, por ende del cerebro, por ende de las emociones. La amistad es una emoción continua, infinita. Y una vez que lo practicamos, lo reconectamos, nos redescubrimos o nos conectamos con esa experiencia como el agua, fluida, todo el tiempo distinta. Nos echamos un clavado al arroyo hoy, mañana nos echamos otro clavado y es otra historia, es otra experiencia. Así la amistad es como el arroyo. Nos recibe cuantas veces nos echamos un chapuzón. Fría, templada, en invierno, en verano, con hielito, con escarcha. Allí está el arroyo. Allí está listo. Y está listo para vivir una experiencia nueva, renovadora, fraternal, de amistad, de amor. Entonces se practica en lo interno y de forma natural se empiezan a acomodar las cosas para practicarlo. En el caso, por ejemplo, de un servidor, aquí en este pequeño estudio, o en el pequeño templo de la roca oscilante, de la que pueden observar algunos documentales, dejaré enlaces, algunos videos, información, páginas de internet. Se puede practicar en un salón de yoga como los modernos de hoy en día. Se puede practicar en el carro mientras estás haciendo fila. Se puede practicar en un piano, ante un armonio, con una guitarra, en un salón de danza, en un salón de baile, del tango, de salsa, de bailes ricos, dignos, regionales, con sentido. Entonces hay múltiples espacios, en todos lados se puede practicar. Debo confesarles que en algún momento estuve en prisión por una serie de circunstancias nada grave. Una pistola que dejó un amigo debajo del asiento de un carro. En una revisión rutinaria, los policías revisaron abajo del asiento y se encontraron la pistola antigua de alemana de la Segunda Guerra Mundial, de colección, chiquita, calibre 20. Y bueno, fui a dar a la cárcel porque estaba en el carro con la pistola en el lugar adecuado, en el lugar inadecuado y en el momento inadecuado, con compañía tampoco correspondiente en ese momento. Entonces en prisión, sin saber qué iba a ser de un servidor, porque no había contado con la oportunidad de hablar por teléfono. Ya era el tercer día que no podía hablar y no podía avisar porque pues fue fin de semana y había que esperar el lunes, porque el lunes es cuando se daba permiso en lo que era la penitenciaría número 8 o de la calle 8, aquí en el centro de la ciudad de Tijuana. Y acostado, sin nada más que hacer que contemplar una hermosa vista del amanecer y del atardecer, pude practicar el Pankadasana. Entonces, fue tan rica la experiencia de poder
conversar con quienes estaban ahí, de poder estar desconectado del mundo, que de pronto hasta se me antojó pedirle al universo, a lo divino, a lo más elevado, a lo supremo, aquello a quienes algunos llaman Dios, me diera oportunidad de continuar con esa experiencia, pero fuera de la cárcel. No es recomendación que entren a la cárcel para practicarlo, pero sí esa disminución de actividades, esa disminución de quehaceres, de lo que tengo que hacer, de lo que debo de hacer, de lo que se supone que tenemos que hacer, porque si no hago, pues no puedo esto, y entonces nos vamos involucrando en un ritmo de vida moderna que sin duda alguna nuestros antepasados hace miles de años también se metieron en este aprieto de congestión, de contaminación, de escasez de alimentos, de enfermedades extrañas y con altos intereses políticos detrás. Eso sucedió sin duda. La modernidad no es nueva. La modernidad es tan antigua como el ser humano. Y de pronto la humanidad se involucra con el miedo. Y ese miedo crece. Y con el miedo crecen las mentiras. Y nos vamos alejando de la vida comunal. Vamos perdiendo la comunión. Vamos dejando de comulgar. Eso pasa en la modernidad y eso pasó en el pasado. Entonces se desarrolló el Pancadasanga, se desarrolló el Anáhuac, se desarrolló la filosofía hermética, se desarrolló el cristianismo, se desarrolló el budismo, y así podemos continuar y continuar. En todas estas teologías y filosofías encontraremos sin duda alguna una gota, una inspiración con el Pancadasanga, con el Krishna Yajurveda, con el Tejovindu Upanishad, con el Ayurveda y el resto de los Vedas. Entonces, la siguiente pregunta, el pilón. ¿Cuáles son sus beneficios? La fraternidad es, sin duda alguna, la medicina más poderosa, ya que la fraternidad nos involucra en algo que se conoce en términos científicos modernos como la profilaxis. La fraternidad y lo que en la fraternidad hacemos evita todo tipo de enfermedad. Verás, en fraternidad se antoja bailar, se antoja cantar. Nos reímos con frecuencia. Caminamos no solo de forma física, sino caminamos también con todos los sentidos. Recordar a un amigo es recordar tanto su aroma, bueno o malo, tanto su textura, buena o mala, sin juicio, como su voz, como su rostro. Todos los sentidos se involucran en la fraternidad. Y todos los sentidos se usan. Entonces, cuando bailamos, hay algo maravilloso que sucede en los seres humanos y en todos los seres vivos de sangre. Incluso los animales con sangre fría, como los reptiles, requerimos, es fundamental para el buen vivir el movernos con ritmo, movemos con un son. Y eso se conoce como bailar. Y lo es porque nuestro sistema inmune, conocido como el sistema linfático o
parte del sistema linfático o transitorio en el sistema linfático, no cuenta con un sistema de bombeo como lo es con el sistema sanguíneo. No hay algo que esté bombeando la linfa en nuestro cuerpo. La linfa se desarrolla en el vaso, un órgano aún desconocido. No sabemos a ciencia cierta todavía todas las maravillas y todas las implicaciones del vaso. Mas sí sabemos que es en el vaso donde se desarrollan los glóbulos blancos, que es donde se desarrolla en buena medida el sistema inmune. Y es el sistema linfático que crea linfas, que crea ganglios, que se mueve, se nutre solo con el movimiento. Y es ahí que la parte física del Pankadasanga nos ayuda de sobremanera ante todo tipo de problemas. Pues el asana es fundamental en la parte física de estos 15 vínculos. Es uno. Por ello, la disciplina del Pankadasanga es rica en muchos elementos. Uno de ellos, la práctica de lo que conocemos como el asana. O la danza quietecita, la danza profunda, la danza que nos lleva a experimentar el equilibrio físico, emocional, intelectual y espiritual. Ese equilibrio es lo que nos va a permitir desarrollar profilaxis. ¿Para qué sirve el Pankadasanga? Para desarrollar la profilaxis, es decir, prevenir. Prevenir. Es la vacuna non plus ultra. Prevenir. ¿Cómo? En comunidad, en comunión, comulgando con la danza, con los alimentos sanos, con la música sana, hermosa, bella, la música que nutre no solo los instintos básicos de posesión, de querer, de tengo, te tienes que, porque si no puedes, yo tampoco puedo, y no nada más ahí, más allá, más allá, más allá de lo que tienes que y de lo que tengo que, en teoría. Me refiero a la música amorosa, al baile digno, a la palabra digna, a la palabra hermosa, a la poesía, a la literatura, a la pintura, a la escultura, la arquitectura, la cinematografía. Esa cinematografía que abre caminos, que abre conciencia, que despierta una lucecita. Esa lucecita es la salud. Y es en esa lucecita que disfrutamos de disciplinas como el Pankadasanga. Llámese como se llame. Será el Anáhuac, será la filosofía hermética, será la filosofía socrática. En fin, en el fondo hay una hermandad, hay una unión. Y bueno, aquí concluimos las 5 preguntas. Sin embargo, el espacio está abierto. 4 preguntas y un pilón. Acá en América usaban y usamos una palabra para saludarnos y despedirnos. Ajo metacoyas, por todas nuestras relaciones. Paz.